¿Qué les digo, muchachos? Esta selección cada vez juega mejor y me está sorprendiendo y, ¿por qué no?, ilusionando. Hablemos de este empate de la selección Colombia aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. Además, pueden dejarme en comentarios hasta dónde creen que va a llegar la selección Colombia. Ya conocemos nuestro rival, será la selección de Ghana el día viernes. Así que, señores, esto invita para ilusionarse. También hay que tomarlo con mesura, pero de todas maneras dejen en comentarios, yo los voy a estar leyendo muy atentamente. Y bueno, para comenzar este video, realmente yo creo que hay que poner este clip. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Porque sí, CR7 no apareció. Y si me dejan, si me dan la libertad y si me dan la licencia, Portugal el día de hoy no apareció. Yo sé que Portugal por ahí tuvo algunas jugadas importantes, Camilo Vargas tuvo intervenciones importantes, sobre todo esa que le tapa a Bruno Fernández a quemarropa, luego pues el posterior intento de chilena de Cristiano Ronaldo, pero realmente la selección que impuso condiciones, la selección que salió a jugar y la selección que salió a ganar el partido fue la selección Colombia. ¡Qué partidazo se jugó la selección Colombia! Por allá, en los años 90, exactamente en el año 93, cuando Colombia le metió 5 a Argentina en el Monumental, no recuerdo quién fue quien dijo esa frase, pero algo así de, oye, Maturana, nos jodimos porque ahora nos dan como favoritos. Si bien es cierto, no estamos a esa escala de favoritismo, sí, ya la gente nos empieza a ver con cierto, hey, ojito, cuidadito con Colombia, no va a ser una selección fácil. Ahora, estamos por un lado del cuadro donde inevitablemente si queremos llegar a la gran final, o bueno, si queremos trascender, nos vamos a terminar topando con Argentina, porque realmente el cuadro de desarrollo de Argentina es bastante benevolente. Por ahí se tiene que topar con Cabo Verde en 16avos, por ahí se tiene que topar, sí, creo que es la llave de Australia, si no estoy mal, y pues más adelante, en caso de que las dos selecciones avancen, estaría la selección Colombia. Entonces, Argentina-Colombia es un choque de cuartos de final que se puede llegar a dar. Lógicamente, tanto Argentina como Colombia tiene que superar sus respectivas fases. Acá el primer objetivo, el objetivo más próximo es lógicamente la selección de Ghana, una selección muy brava y muy jodida. No hay que subestimar a Ghana, segundo africano que nos vamos a topar en este mundial. Los primeros africanos que nos topamos nos dieron pelea y fueron bastante difíciles de vulnerar. Y ahora esta selección ganesa que, a ver, a Panamá, eso hay que decirlo, contra Panamá sufrió para ganar. Eso hay que también ponerlo en ese término. Contra Panamá sufrieron bastante. Por ahí apareció un ganés que le decían un brujo que salió con un talco, esperemos. Salió con una especie de polvo blanco, no sabemos qué era, ojalá sea talco. Y por ahí tiró unos polvos y luego llegó el gol de Panamá. Ahora, perdón, el gol de Ghana. Ahora, la cuestión acá es que listo, esta selección ganesa es muy complicada, una selección que contra Inglaterra supo aguantar el 0-0, contra Croacia unos desajustes fueron los que le terminaron costando el partido, porque me vi precisamente este partido anterior, porque muy posiblemente, y era prácticamente un hecho, que de ahí iba a salir el rival, ya sea de Croacia o de Ghana. Me vi ese partido atentamente y realmente las elecciones, cualquiera de las dos que le hubiera tocado a Colombia hubiera sido un hueso muy duro de roer. Tocó Ghana, que tiene jugadores muy, muy interesantes. Habrá que ver qué termina sucediendo, pero aquí la cuestión es que listo, se supera a Ghana, ojalá sea así. Tocaría el vencedor de Suiza, que Suiza contra, todavía no se sabe, muy posiblemente sea Suiza-Irán, pero en este momento que estoy grabando ya estarán jugando las selecciones, las últimas selecciones, los últimos grupos. Así que vamos a estar muy atentos a ese tema. Ya hablamos del futuro, ahora sí hablemos del presente. Ghana, todo lo que quieran, haré un video al respecto de Ghana para que más o menos entendamos qué es Ghana, pero ahora lo importante es hablar del presente futbolístico de la selección Colombia, que realmente viene sorprendiendo y de qué manera. Pues bien, señores, yo creo que para entrar a hablar de este partido, primero hay que entrar a hablar de lo que pasó meses atrás, sobre todo a la doble fecha de marzo.
Una doble fecha en la cual yo creo que muchos nos bajamos del barco, o al menos yo lo hice, voy a hacer un mea culpa, me bajé del barco y pensé incluso que hasta Colombia le iba a costar ingresar como una de las mejores terceras. Yo lo previsualizaba así, lo previsualizaba de esa manera, pensaba que Colombia iba a ser o segunda con las justas o una de las mejores terceras. Sí tenía el pálpito de que Colombia iba a avanzar de esta ronda, pero realmente decía, listo, Colombia avanza como segunda, quizás como mejor tercera, pero ahí se le termina la aventura, ahí termina pereciendo todo prácticamente. Eso es lo que pensaba yo. Ahora, al menos ya me ilusiono de que a Ghana le podemos ganar y podemos avanzar hacia los octavos de final. Al menos con el fútbol que estamos mostrando, da para ilusionarse de llegar lejitos, de al menos igualar la marca de Brasil 2014, que ese es nuestro techo, eso es lo máximo que hemos llegado, que es justamente los cuartos de final. Para eso, yo diría que tenemos. Ahora, en cuartos de final, como les dije, está una hipotética Argentina, en semifinales, quien no he visto todo el cuadro de desarrollo completo, pero realmente es complicado, es muy difícil que se pueda llegar hasta una gran final, pero vamos paso a paso. El fútbol que venía mostrando la selección Colombia en esos amistosos de marzo, donde perdió con la suplencia de Croacia y perdió con la suplencia de Francia, todos dijimos no, o al menos yo dije no, hasta ahí no va a ser. Luego llegó esta doble fecha previa al Mundial, a un amistoso con Costa Rica, donde todavía no se miraba un gran fútbol, un fútbol destellante. Sí, es cierto, se le ganó a Costa Rica, se le ganó 3-1, un partido que se destrabó gracias a una genialidad de Luis Díaz, y todos pensábamos eso, o al menos yo lo pensaba, no sé por qué sigo generalizando. Yo pensaba que Colombia iba a tener una lucha de dependencia muy grande, que si los rivales se le iban a encerrar, probablemente iba a sufrir, que dentro de todo eso terminó pasando, pero que la selección era Luis Díaz y 10 más. Esa era mi percepción, eso era lo que yo sentía. El amistoso contra Jordania pintó algo así, no lo vi completo, tampoco voy a vender la moto ahí. Vi pedazos de ese partido, pero realmente era una selección que no invitaba mucho. Invitaba lógicamente a la ilusión, al fervor, a todo lo que genera un mundial, a lo folclóricos que somos, pero realmente, de ver un fútbol así como el que vimos, no lo esperábamos. Por eso quería ir de atrás para adelante, porque luego está ese partido contra Uzbekistán y nuevamente volvimos a tener ciertas dudas, o volví a tener ciertas dudas, porque dije, Uzbekistán, sufrimos para meterles 3 goles, por un momento casi nos empatan. ¿Sí será que estamos para algo grande o para al menos trascender? Lo dudábamos porque después vimos como Portugal llegó a Uzbekistán, 5 goles y chao, para su casa. Todos dijimos, está complicado, pero empezamos a ver mejorías contra el Congo, que pues ya hablamos de ese partido. Se vio una muy buena mejoría, era para golear a la República Democrática del Congo, pero pues se atravesó Lionel Mpassi y llegó el gran día, el día que todos esperábamos, el día para ver de qué estaba hecha la selección Colombia, que era precisamente este partido frente a Portugal. Y sencillamente, para todos los que no creíamos, nos dejó con la boca cerrada. Un partidazo de la selección Colombia, porque es que no solo es el hecho de meter contra su propio arco a tu rival, que Colombia lo hizo en un 70% del partido fácilmente. No solo es ese hecho, es el hecho de que Colombia encontró una idea de juego, encontró un equipo y encontró variantes de juego. Son 3 cosas que Colombia hace rato no tenía. En eliminatorias era una Colombia sosa, parca, plana, que no tenía mucha idea de juego, no tenía mucha circulación. Todos recordamos ese 1-0 en Barranquilla contra Ecuador que perdimos, ese 2-2 contra Paraguay, ese 0-0 contra Perú. Eran partidos donde uno decía, bueno, vamos a ir al Mundial porque pasa más de la mitad de Conmebol, pero realmente también ese partido en el Alto contra Bolivia. Eran muchos los partidos que invitaban a pensar que Colombia iba a ir al Mundial como por presentarse 16avos y chao. Ahora al menos la ilusión de pasar 16avos está. Eso sí, Colombia nunca es una buena selección cuando tiene el favoritismo encima. Siempre ha sido una selección que le va mejor cuando se la mira de reojo, se la mira de perfil, pero pues aquí es momento de demostrar que con favoritismo o sin favoritismo, Colombia puede llegar a trascender. Ahora, del partido, he hablado muchas generalidades, pero es que yo creo que era necesario para entender todo lo que es esta selección Colombia. Ahora, del partido. Colombia fue la selección que salió a buscarlo, salió a buscar los 3 puntos, salió a buscar la victoria, al contrario de lo que se pudo haber llegado a pensar, que Portugal iba a salir como una tromba a buscar el partido, a quedar como líder del grupo, ¿no? Portugal tuvo que soportar, tuvo que aguantar a Colombia,
Ya desde el minuto 1, minuto 2, John Córdoba tuvo una jugada no tan clara, no le voy a pegar a John Córdoba porque ese cabezazo le quedó muy atrás, le quedó muy exigido. Luego en la otra, bueno, ahí sí, quizás un poquito mejor de definición, pero realmente Diogo Costa estuvo de muy buena manera, estuvo respondiendo muy bien. Figura de Portugal, Diogo Costa, sin él, Colombia perfectamente le empacaba 3 goles a Portugal. Y no estoy exagerando, Colombia era para que gane 3-0 y hasta un marcador más largo si Diogo Costa no se atravesaba. Muy bueno el arquero de Portugal y muy bueno el arquero de Colombia, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Cuestión, ya tenía 2 claras John Córdoba, tuvo una clara John Arias que se la sacan en la línea, luego tras un tiro de esquina otro remate de John Arias, aunque pitaron falta o fuera de lugar, no entendí que pitaron ahí. Estaba llegando Colombia, estaba asediando, James tuvo un remate de media distancia, también salvó Diogo Costa. Eran muchas las llegadas, pero temíamos el momento que ya todos conocemos, el famoso cooling break, porque en todos los partidos cuando Colombia medianamente estaba teniendo el control de las acciones, cuando llegaba el cooling break, eso se terminaba. Si bien es cierto en este cooling break o posterior a este cooling break también llegó a pasar, no fue tan notorio como en los partidos contra Uzbekistán y el Congo, porque contra el Congo tuvimos 22 minutos buenos, luego llegó un fútbol control del Congo que no nos permitió tener la posesión al nivel que quisiéramos. Acá no, Colombia llegó el cooling break, siguió acercándose, siguió teniendo la posesión, siguió administrando el resultado. Luego por ahí hubo algunos desajustes defensivos, por ahí Luis Díaz no le hacía los respaldos a Machado, por ahí Santiago Arias de partidazo, independientemente de eso, tuvo algunos despistes, sobre todo una donde Joao Félix se le escapa tras un lateral y casi nos convierten ahí. Realmente la más peligrosa era lo que les mencionaba al muy inicio del video, que era esa que tuvo Bruno Fernández y que luego Cristiano trató de rematar, pedían penal, pero realmente yo creo que la mano de Santiago Arias está bastante pegada al cuerpo, así que creo que no trascendía. Realmente las dos peligrosas de Portugal fueron esas. Y de ahí Colombia seguía intentando, seguía aproximándose, ya no llegó con la claridad, eso también hay que decirlo, con la claridad que había llegado previo al cooling break, pero seguía siendo una selección de control, de transiciones, de administración, de construcción y de muchas otras virtudes que pues si nos ponemos aquí a enumerarlas, se nos haría muy largo el video. La cuestión es que Colombia demostró mucho, demostró demasiado, que puede llegar elaborando, que puede llegar de media distancia y que tiene retrocesos muy interesantes, porque el partidazo también que se jugaron Lucumí y Sánchez, partidazo. Quizás la falencia, la zona débil de Colombia fue el sector izquierdo, porque irónicamente el mejor jugador que tenemos a nivel mundial fue el peor de la cancha, eso hay que decirlo. Se dice que Luis Díaz jugó mal el día de hoy y no pasa nada. No pasa nada que Luis Díaz tenga hoy una mala noche, porque afortunadamente fue hoy. Ya vienen las instancias definitivas, ya vienen partidos donde una mala noche te puede dejar por fuera. Al menos Luis Díaz tuvo una pésima noche cuando ya todo estaba servido para que Colombia avance. Sea de primera, sea de segunda, independientemente de todo, íbamos a pasar. Qué alegría haberlo hecho de primera, pero sí hubo esa zona débil donde Luis Díaz no apoyaba a Machado, pero en líneas generales Colombia era un equipazo, nadie desentonaba, el arquero respondía, en el fondo respondían, en el medio respondían, los de creación respondían, los extremos respondían, a excepción de Lucho, y hasta el 9 respondía, porque es que aquí también hay que entrar a analizar algo, los 2 cambios que hizo Néstor Lorenzo para este partido. Para este partido Néstor Lorenzo dijo, salga Muñoz, entre Arias, salga Suárez, entre Córdoba. ¿Y por qué se deben estos cambios? Yo cuando vi la alineación de Colombia realmente me gustó, me agradó, porque Daniel Muñoz es un jugador que pasa al ataque como una bala, tiene los 2 goles, es el goleador del equipo en este mundial. Sí, muy bonito y muy destacable todo eso, pero a la hora de retroceder, Muñoz se suele quedar colgado, se suele quedar muy arriba. ¿Qué pasa con Santiago Arias? Es un lateral que es todo lo contrario, es todo lo opuesto a Muñoz. Un lateral que marca, es un marcador por el sector derecho de muy buen corte, se tuvo que batir con cualquier clase de culebras, aguantó a Nuno Méndez, aguantó a Joao Félix, aguantó luego a Leao. ¿A quién no tuvo que aguantar Santiago Arias? Y lo hizo de buena manera. Ahora, lo de Córdoba también se explica. Sí, Córdoba será impopular y poco eficiente a la hora de definir, pero es impopular pero eficiente a la hora de aguantar, a la hora de generar los espacios, a la hora de darle esa incomodidad a los centrales para que otros jugadores entren, porque es que no hay que olvidarse que los espacios que tenía John Arias para poder pisar el área eran gracias a John Córdoba y pues también a la genialidad en los pases de James Rodríguez. Así que muy buena lectura por parte de Néstor Lorenzo previo al partido,
Pero la buena lectura de Néstor Lorenzo no solo se queda en la previa del partido, sino durante el mismo. Porque es que Colombia para el segundo tiempo no desentonó para absolutamente nada. Siguió siendo la selección dueña de las acciones, siguió siendo la selección que más profundidad tenía. Y es que si nos ponemos serios, si nos ponemos a analizar el moral del segundo tiempo, tenemos la de Rafael Leao en el cierre del partido, eso también hay que decirlo, y cuando entró Muñoz también hay que decirlo, pero realmente Portugal no atacó, como decían en la transmisión. Camilo Vargas, un espectador de lujo en el Hard Rock Stadium, un Hard Rock que no nos trae buenos recuerdos. Afortunadamente no salieron escándalos de que ahora se metieron colombianos por los ductos de ventilación, no fue ese el caso. Un estadio que no nos traía buenos recuerdos, pero que el día de hoy vio un excelente fútbol de la selección Colombia. Ojalá hubiésemos jugado así en el Hard Rock Stadium hace 2 años. Ojalá hubiese sido una Copa América más para la selección Colombia. Lastimosamente ese no fue el caso. Cuestión, me desvié del tema. En el segundo tiempo Colombia no desentonó, seguía siendo la dueña de las acciones, James seguía filtrando de muy buena manera y Néstor Lorenzo interpretó que los portugueses ahora sí van a salir con un poquito más de decisión y Colombia con espacios es una muy buena selección. Eso hay que reconocérselo a Néstor Lorenzo. Colombia con espacios sí es una excelente selección, aprovecha muy bien las transiciones, filtra de muy buena manera, tiene de esos jugadores que tienen esa visión de juego apta para poder filtrar. Y es ahí donde se producen las variantes de Richard Ríos y si no estoy mal en ese momento ingresó en el frente de ataque Luis Suárez. Luis Suárez y Richard Ríos ingresaron, lo hicieron de buena manera, Luis Suárez aprovechando la velocidad que tiene para justamente aprovechar esos espacios. Richard Ríos salió por Lerma, un cambio inteligente porque Lerma tenía amarilla y si le sacaban amarilla el día de hoy se perdía los 16avos contra Ghana. Lo hizo muy bien Néstor Lorenzo, luego empezaron a seguir las modificaciones, salió James Rodríguez para el aplauso, salió John Arias para el aplauso, los dos de un aplauso ultra merecidísimo, e ingresaron ya para este entonces Castaño, que se lo recuerda por haber vendido la final, no en sentido económico, sino por haberle regalado el gol a Argentina. Entró bien, no hay que ser mezquinos, entró bien Castaño, y también se dio el ingreso de Juan Fernando Quintero, que el hombre es muy claro para filtrar, puso mano a mano o puso solos en unos costados a los jugadores de Colombia en 2, 3 o hasta 4 oportunidades. Realmente Juan Fernando Quintero entró de buena manera y ya sobre el cierre entró Daniel Muñoz también para tratar de aprovechar ese lance que suele tener Daniel, aunque en uno de esos lances, vuelvo y reitero, estuvo esa jugada de Rafael Leao. Ahora, en líneas generales fue un partidazo de la selección Colombia, faltó el gol, no me olvido esa de que le sacan a Luis Suárez, Rubén Neves, ya estaba Luis Suárez listo para cabecear, un desborde muy bueno que se hizo por la banda, otra jugada donde a Luis Suárez le quedó el rebote, y para mí, pues Colombia mereció ganar. Tuvo ese gol de Davinson Sánchez, un gol que hubiese sido la locura, porque en el minuto que cae, con el contexto, con todo, hubiese sido la locura el gol de Davinson Sánchez, pero realmente, ahí sí, como decían también en la transmisión, no puede uno alegar con el semiautomático porque realmente detecta la posición irregular. Ahora, una lástima que Davinson Sánchez calce 47 y no calce 39, porque por eso fue el gol anulado. Por una punta de zapato, por absolutamente nada más. Qué lástima. Es igual al gol que le anularon a Irán en el partido pasado, en el partido contra Egipto. Una lástima que le hayan anulado, porque realmente Colombia merecía ganar. Obviamente no es de merecer, es de hacer, pero realmente Colombia se jugó un partidazo. No les describo las jugadas del segundo tiempo porque pues ya ustedes las tendrán muy en la memoria. En el primer tiempo lo hice, pero era como para que dimensionen la calidad futbolística y todo lo que tuvo Colombia en ese tiempo donde también sometió a Portugal. Así que nada, qué bien por la selección Colombia, qué bien por Néstor Lorenzo, que se le ha dado palo, que se lo ha criticado, pero realmente encontró el equipo, lo puso a jugar de muy buena manera y esos 20 días que tuvieron de trabajo realmente parece que hicieron que Colombia encontrara un modelo de juego, encontrara una idea y encontrara el equipo. Es que se necesitaba encontrar el equipo y realmente no son muchas las variantes. Daniel Muñoz sigue siendo titular o un habitual titular, los centrales siguen siendo los mismos, Lucumí y Sánchez. Por el sector izquierdo todavía sigue la duda, aunque por lo general suele ser Mojica. En el medio se hizo el ajuste de, en vez de Ríos y Lerma, ahora es Puerta y Lerma, y lo hacen de buena manera.
retrasaron un poco más a John Arias y eso ha sido fundamental para que John Arias explote todo el fútbol necesario. Y bueno, Luis Díaz pues sigue siendo titular, James Rodríguez sigue siendo titular, de ellos hablaré en el 1x1, hablaré más adelante. Y bueno, John Córdoba, Luis Suárez, por ahí siguen rotando la posición, antes era Borré, gracias a Dios no es. Así que bueno, todos son virtudes el día de hoy, desafortunadamente no se gana el partido. Yo creo que eso está bueno porque si hubiésemos ganado el partido picáramos todavía más arriba en el favoritismo. Sigue siendo un favoritismo alto, pero por debajo de las que llegaron siendo favoritas, yo creo que a Colombia ya le empiezan a poner ahí. Y eso dentro de todo es malo. A mí no me gusta ser favorito, no me gusta ver favorita a la selección Colombia porque eso siempre nos juega en contra. Pero como les dije previamente, si queremos trascender, si queremos lograr algo importante, hay que jugar bien siendo favoritos o siendo los que en el papel tenemos que perder. Ahora sí, dicho todo lo anterior, pasamos a hablar del rendimiento individual de la selección Colombia en esta noche en Miami. Otra noche en Miami, diría Bad Bunny. Comenzamos hablando de Camilo Vargas, que no tuvo muchas intervenciones, pero la que le sacó a Bruno Fernández. ¿Qué señora atajada le hizo a Bruno Fernández? Con eso cumplió, porque es que realmente todo el equipo estaba entonadito. Faltaba verlo al arquero y respondió de una muy, pero muy buena manera. Ahora, hablando del lateral derecho, simple y sencillamente quedan aplausos para Santiago Arias. Qué partidazo se jugó Santiago Arias. Yo sé que el titular es Daniel Muñoz. Yo sé, lo entiendo y hasta lógicamente lo pongo como mi lateral derecho titular. Ahora, lo que rinde Santiago Arias, rinde más que caja de arroz chino, diría Eduardo Luis. Qué señor lateral es Santiago Arias. Tuvo que jugar contra todos. Contra Nuno Méndez, contra Joao Félix, contra Rafael Leao y contra todos respondió. Ya se desgastó y por eso terminó entrando Daniel Muñoz y era apenas lógico el desgaste de Santiago Arias. Qué cumplidor, qué buen lateral es Santiago Arias. Ahora, de los dos defensas, Lucumí y Sánchez, Sánchez ha destacado en todos los partidos, en todos. Y Lucumí tenía luces y sombras, ahora en este partido todos fueron luces. Una defensa imperial la de estos dos jugadores. Imperial. No pasaba nadie con esta defensa. No pasaba nadie con estos dos centrales. Partidazo el de Lucumí y Sánchez. Y Deimer Machado, un tanto sacrificado porque no encontró el respaldo con Luis Díaz. Luis Díaz estaba muy estático arriba, pero ya hablaré de él. La cuestión es que Deimer Machado, un tanto sacrificado, tampoco tuvo ese lance que sí suele tener Mojica. Mojica que es un tanto aparatoso porque tira centros a cualquier parte, pero al menos pasa al ataque. Acá a Machado le costó un poco subir, pero no desentonó en esta selección. En el medio campo, Lerma, partidazo de Lerma. Puerta, partidazo de Puerta. Puerta que es uno de los jugadores revelación de este torneo. Arriba, o bueno, un poco más adelantado, John Arias. Partidazo descomunal de John Arias. También faltó certificarlo con su gol. Ahora, en el frente de ataque como tal tenemos a James Rodríguez, que ha venido de menos a más, y en esta también hago un mea culpa. Yo he sido hater de James Rodríguez en este mundial, pero realmente ha demostrado que ese relato que tanto nos venden, por lo general se vuelve cierto. James ha ido de menos a más, ha ido increciendo en su fútbol. Hoy jugó 75 minutos aproximadamente, y los 75 minutos fue un jugador clave y determinante para generar peligro en el área rival. Luis Díaz, aquí sí hay que detenerse, porque Luis Díaz tiene su pase, gol y su gol en este mundial, no se lo quita a nadie, pero no ha sido el Luis Díaz nivel figura mundial. Ha sido el Luis Díaz cumplidor, dejémoslo ahí. Pero hasta el partido contra el Congo el día de hoy sí, totalmente desaparecido. Se dice y no pasa nada porque yo sí defiendo a muerte a Luis Díaz. A este sí es un jugador que vale la pena defenderlo a muerte. El día de hoy tuvo un flojo partido, una muy flojita presentación. De los engranes, de los 11 engranes que tenía esta maquinaria, quizás el que más desentonó fue Luis Díaz. Pases erráticos, muy poco desborde, muy poco desequilibrio. Ahora, si queremos ser abogados del diablo, podemos decir esto. Luis Díaz estaba dosificando, ahora sí, para las instancias finales. Ojalá sea así. Y el partido de John Córdoba, muy bueno, muy interesante. Un jugador que se movió muchísimo sin la pelota. Tuvo ese remate para poder ponernos en ventaja los 10 primeros minutos. Desafortunadamente se lo tapó Diogo Costa, pero en cuanto a sus movimientos sin balón, en cuanto a la función táctica, lo hizo de muy, pero de muy buena manera. Y ahora, hablando de los jugadores que ingresaron, tenemos a Richard Ríos. Me gustó su ingreso, no fue uno de esos ingresos
que suele ser habituales en Richard Ríos, que es para tirar lujo, tirar magia y tirar facha para los TikToks, para los edits de TikTok. No, no fue tan así. Me gustó el ingreso de Richard Ríos, el ingreso de Luis Suárez. Sigue sin encontrar el gol. Le falta a Luchito Suárez encontrar el gol para destaparse en este mundial. No se le ha dado desafortunadamente, aunque tuvo un ingreso medianamente decente. Ingresó también Juan Fernando Quintero, jugador determinante y jugador muy interesante a la hora de querer filtrar pases. Qué buen jugador es Juan Fernando Quintero. Dicen que el 10 ha muerto y el día de hoy vimos a los dos en acción. Y lo hicieron de buena manera. El cuarto ingreso, Castaño. No soy fan de Castaño, no me olvido de la pelota que vendió en la final contra Argentina, pero al César lo que es del César, entró de buena manera, no desentonó. Y el último cambio, Daniel Muñoz, que gracias a él casi se genera la anotación del gane. Rubén Díaz estuvo oportuno para sacarla en la raya, ya llegaba Luis Suárez para su gol de cabeza, su gol mundialista, aunque sí se quedó en la jugada de Rafael Leao. Del resto, un equipo completísimo, unos ingresos muy buenos, una lectura muy buena por parte de Néstor Lorenzo, que día tras día sigue demostrando que esta selección Colombia, mínimo para avanzar a los octavos, sí está. Y listo, señores, eso ha sido lo que nos dejó este empate bastante sabroso y bastante movido. Suele ser raro encontrar 0-0 entretenidos. Este lo fue, Colombia fue la dueña de las acciones. Ojalá trascienda lo que hay que trascender. Ojalá al menos juguemos una semifinal de mundiales, que ni eso, la única que lo ha hecho, aparte de las campeonas de Sudamérica, ha sido Chile. Ojalá lleguemos, pero por ahí está la piedrita de Argentina. Y obviamente otras piedritas que hay que superar porque no hay que demeritarlas. Ahora sí, muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta esta parte del video. Dejen su like, suscríbanse, todo eso. Estén atentos al canal. Estén atentos que voy a hacer las predicciones de los 16avos. Estén atentos que voy a hacer el análisis previo de la selección de Ghana. Ojalá Colombia le gane a Ghana, de lo que todos esperamos, para seguir trascendiendo en este Mundial de Fútbol. No siendo más, yo me despido y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.